Buenas noches, damas y caballeros, queridos amigos, queridos maestrantes, compañeros de labores, colegas. A nombre del Tribunal Superior Electoral, es un grato placer darle la bienvenida a esta actividad conjunta de las dos maestrías que el Tribunal está gestionando, promoviendo, financiando, con el interés de incrementar los niveles de conocimiento de los temas electorales, de los temas políticos, de la gerencia de los partidos políticos, porque el Tribunal cree firmemente que son un sustento de nuestro sistema político electoral y de la democracia dominicana, que es el método en que todos hemos elegido vivir. Como parte complementaria a esas actividades, tendremos esta noche un privilegio y un honor de compartir, de escuchar, de interactuar, de comentar, de aprender, de crear una sinergia con una persona que es un experto en estos temas políticos, partidarios, comunicacionales. En la mesa principal tenemos a nuestro invitado especial para esta noche, que es el señor Daniel Iboscos. En compañía de alguien muy conocido de todos ustedes, porque es el director del brazo académico del Tribunal Superior Electoral, el director del CIGEC, que es nuestro compañero Felipe Carvajal. Mi nombre es Jorge Zuncar, yo soy el director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Tribunal Superior Electoral. Me siento para mí un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes y de inmediato, sin más preámbulos, le cedo la palabra al director del CIGEC, el señor Felipe Carvajal. Buenas tardes a todos y a todas. Para el Tribunal Superior Electoral y para el Centro de Investigación y Capacitación en materia de democracia y justicia electoral, CIGEP, es un gran honor tener acá a un invitado internacional de tan altísima calificación y experiencia en una materia tan importante para los procesos electorales como es la de la comunicación política. La ventaja de tener a un investigador que además de investigador combina lo que es la parte teórica con la práctica, porque en su carrera es actualmente diputado al Parlamento argentino, postulado por un partido que no es de los mayoritarios, y eso supone la posibilidad de que se ha armado alguna estrategia positiva de combinar la teoría con la práctica. Partidos pequeños, generalmente, como ustedes conocen, los sistemas electorales latinoamericanos, se le hace muy difícil lograr representación. Para el Tribunal Superior Electoral, a través de su pleno, representado por su presidente, el doctor Román Jaque Liranza, ha sido siempre un reto plantear que este tipo de eventos, de conferencias, le sirvan como complemento a toda la formación de los maestrantes que tenemos en este proyecto que se llama Proyecto de Justicia Electoral y Democracia que impulsa el CIGEP. Dentro de ese proyecto, que está fundamentado en 3 ejes, uno de sensibilización, el otro de formación y capacitación y el otro de publicaciones, estamos tratando de integrar toda esta parte para que de una manera conjunta podamos entonces lograr que una masa crítica de nuevos profesionales, técnicos y representantes de la sociedad civil, que son en cierta forma los actores de todo el sistema electoral de la República Dominicana, estén advertidos y estén ya con las condiciones de poder analizar e interpretar todo el proceso electoral de República Dominicana a partir de experiencia ganada en perspectivas comparadas, como se usa actualmente en la academia, y en ese sentido el tribunal, a través del CIGEP, comienza a implementar
este tipo de maestría. Hoy es una gran fiesta académica en el sentido de que unimos 2 maestrías de las 3 maestrías que tiene pendiente este proyecto del CIGEP de implementar acá en este periodo que nos toca hasta el 2020. El CIGEP además ya hizo el primer Congreso Internacional de Justicia Electoral, hablando básicamente sobre un tema muy puntual, que es la competencia del Tribunal Electoral o de los tribunales electorales, pero específicamente del TCE en la República Dominicana, dado que hay algunas lagunas interpretativas a partir de la misma ley que crea el tribunal y a partir de cierta interpretación de otras normas. En ese sentido, nosotros entendemos que en esta tarde tendremos la oportunidad de conjugar esos 3 ejes que el tribunal a través del CIGEP quiere integrar con esa masa crítica de nuevos profesionales y nuevos actores o los actores del sistema electoral, que es combinar la parte de la formación con la divulgación y la publicación. Le voy a pedir también a los maestrantes, sobre todo, que cualquier información que ustedes puedan subir a la red, de ahora en adelante vamos a cuidar la marca TCE, la marca CIGEP, y es que pongan el hashtag TCE CIGEP para todas las actividades que estén vinculadas con actividades académicas dentro de su maestría. Se lo pedimos porque es una forma de reforzar en estos tiempos el cuidado que se debe tener con la imagen, de reforzar la imagen. Muchas gracias y les dejo con su invitado de lujo. Antes de darle la palabra a Daniel, permítanme recordarle algunos datos sobre la persona que nos va a compartir sus conocimientos. Daniel es argentino porque nació allá, en Argentina, pero yo creo que es dominicano de sentimiento. Ha venido aquí, no sé cuántas van, 10, 12 veces, y cada vez le gusta más. Y le gustan los cigarros dominicanos, y le gusta el ron dominicano, y bueno, disfruta cuando está aquí con sus amigos dominicanos. Pero Daniel es diputado, como decía Felipe, actualmente al Congreso argentino. Previamente a ser diputado, fue electo concejal en el municipio de General San Martín, su provincia, en Buenos Aires, y fue concejal durante los periodos 2005 a 2009, 2009 a 2013 y 2013 a 2017. O sea que tuvo 12 años como concejal. Eso lo hace suponer de una experiencia política, práctica, que combinada con su conocimiento de comunicación, ya sabemos por qué hoy es un diputado federal, digamos, un diputado nacional en el Parlamento argentino. Es además consultor en comunicación política y director del Búnker CP, el Búnker Comunicación Política. El Búnker es el primer programa de televisión dedicado a lo mejor de la comunicación y consultoría política. Los que no lo saben pueden ver el Búnker en el país. El Búnker se está, digamos, reproduciendo y adaptando y produciendo en un formato nuevo en la República Dominicana. Y cada sábado a las 10 de la noche, ¿verdad?, en el canal 7, ustedes pueden ver la edición de la primera temporada de lo que es el Búnker, un programa especializado en comunicación política. Aquí lo produce el señor Carlos Azar, que está aquí presente, aquel señor de la Chacabana Blanca, en Antena Latina, y se reproduce los domingos en la mañana en el canal, no, ya no, el martes en Market TV, ¿no? 8 de la noche en Market TV, o sea que los invito a que lo busquen ahí. Es además Daniel, presidente de la Cumbre de Comunicación Política, cuya última versión se celebró este año en enero en Madrid, España. Como consultor ha participado en campañas electorales y asesorado a gobiernos en Argentina, Colombia, México, República Dominicana, también en Perú y en el Ecuador. En el plano académico posee un grado de magíster en Desarrollo Económico Local
por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de General San Martín. Es licenciado en comercialización de la Universidad Palermo de Argentina. Esta noche, según él me ha comentado, su charla va a versar sobre temas interesantes, básicamente en 3 polos: sistema político y las primarias argentinas, su país, su vinculación con la comunicación política, y va a tratar el tema de las fake news, que está tan de moda, las noticias falsas, que justamente él les dirá algunas primicias que tiene sobre ese tema. Así que sin más preámbulos, los dejo con Daniel Iboscus. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que es un gusto poder estar acá con ustedes. Agradecer la invitación del tribunal a venir a compartir algunas ideas, algunos conceptos que venimos trabajando en toda Latinoamérica. Y después me decían al final poder abrir un poco al debate, ¿no? Esa era un poco la idea. Agradecerle obviamente a todo el equipo del Grupo DIER, de Nidia, a los que están también haciendo el tema del búnker, nuestro amigo Azar, que ha hecho una apuesta grande también para poderlo hacer aquí en República Dominicana. Pero decía muy bien Jorge, 3 temas me interesa hoy poder abordar. La presentación es bastante más larga, vamos a tratar de ir rápido para después poder compartir algunas otras cosas. Pero me hablan de sistema electoral y sé que en República Dominicana empieza o va a haber un nuevo sistema electoral, ¿no? Que han organizado las primarias. Bueno, yo les voy a contar qué ha pasado, por ejemplo, en Argentina con el sistema de primarias, que es distinto, y algunos conceptos y algunas apreciaciones específicas en un proceso de campaña electoral. Segundo tema, la vinculación de la comunicación y cómo los partidos, los gobiernos, pero sobre todo los candidatos, empiezan a entender que sin comunicación todo es mucho más difícil. Y un último punto, que está relacionado con un fenómeno que empezamos a ver en las campañas en las cuales hemos recorrido y hemos participado a lo largo de estos últimos años, donde las noticias falsas, las fake news, empiezan a ser elementos de campaña que generan desequilibrios, que generan problemas, que generan cuestiones mucho más profundas que solamente una acción de campaña electoral. Este último punto, aprovechando que el día jueves de la semana pasada acabamos de lanzar un nuevo libro, así que vamos a hablar un poco también de eso sobre el final de la charla. Así que les decía, en primer lugar, si podemos apagar esta línea de luces, de una campaña electoral. La postura de todos los partidos, de los políticos, de los candidatos es pensar en modo campaña, ¿no? Porque si uno en la campaña no le va bien, no va a llegar nunca a estar. Y el que está no se va a poder mantener ni sostener en su cargo si no empieza a entender, demasiado, con la anterior sola está bien, ¿eh? Debemos empezar a entender qué es lo que pasa y por qué hay algunos que están y otros que no están. Porque hay partidos más fuertes, que tienen mitos, que tienen relatos, que lo saben llevar adelante en una campaña, y otros que les cuesta mucho más. Pero sobre todo hay un tema que es clave, que es el timing electoral. El timing electoral. Hay que ganar la elección el día de la elección. Algo que parece tan obvio, pero vemos cientos de candidatos que se preocupan por ir primero en las encuestas, ¿no? Y faltan 8 meses para una elección y si no voy primero es como que no califico. Yo debo decirles que en las últimas elecciones y procesos electorales, todos los que iban primero perdieron. Donald Trump no fue primero hasta el día de la elección. Bolsonaro en Brasil no iba primero. Iván Duque en Colombia no iba primero. Mauricio Macri en Argentina no iba primero. Pedro Pablo Kuczynski en Perú no iba primero. Entonces esto es un mito de que el que va primero le va a ir mejor. Eso está por verse. Habrá que analizarlo un poco más en profundidad. Y lo que es cierto es que vivimos en tiempos de incertidumbre. En tiempos donde la sociedad empieza a tener un rol cada vez más importante y ya no compra todos los cuentos que se le van haciendo desde los distintos lugares. Digo, por eso es importante, y decía el tema paso en Argentina, ¿no? Estaban todos, en la Argentina, este es el calendario electoral de este año. En junio, el 22 de junio que acaba de pasar, cerraron las listas. El 11 de agosto son las elecciones primarias, 27 de octubre la elección general, 24 de noviembre el balotaje. Todas las encuestas y todos los políticos de qué hablaban del 24 de noviembre, de quiénes llegarían a la balotaje. Hacían encuestas, si compiten este contra este, quién gana, Bueno, el 22 de junio cuando cerraron las listas, cambió absolutamente todo el escenario. En una campaña electoral hay que ir paso a paso.
No hay que pensar en lo que puede pasar después, cuando lo más importante es el paso inicial del cierre de listas. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cómo quedan conformadas las alianzas? ¿Qué son las PASO? En Argentina, un sistema muy novedoso, que dio muchos resultados, que se pone en práctica por primera vez en el 2011, ya tiene la elección del 2011, del 2013, 2015, 2017, y vamos a hablar del 2019. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos concurren a votar un día fijado por ley, que nadie lo puede cambiar, que ya figura dentro de la ley, donde todos los partidos políticos en un mismo cuarto oscuro ofrecen su oferta electoral y la ciudadanía puede ir a votar. No es que puede, está obligada a ir a votar, porque además son obligatorias. Y mira, pero son las primarias de los partidos, las internas, no. Es la democratización de la selección de los candidatos puesto en manos de la sociedad y no de algunos que manejan un partido político. Primera gran definición de por qué se crea esto. Porque los partidos terminaban siendo reuniones entre muy pocas personas que definían todas las candidaturas. Y la sociedad después tenía que elegir entre lo que se les ocurría a los partidos políticos. Esto lo que hace es una apertura. Es tan grande la apertura que hace que, por ejemplo, una persona que va a votar podría ir y votar por un candidato a intendente o alcalde de un partido, candidatos a diputados y senadores de otro, a gobernador de otro y a presidente de otro. O podría votar a todos de un mismo partido. Pero tiene la libertad de elegir y definir quién es el mejor, porque si no es todo el efecto arrastre, no porque mi candidato a presidente anda muy bien, tengo que votar a todos los que vienen atrás. Y yo qué sé quiénes son los que están atrás. Y después nos quejamos que la política no funciona, que los políticos son malos. Y bueno, pero elegimos de esa manera. Que porque uno está de moda o está bien posicionado va a arrastrar a todo el resto. Digo abiertas porque todos participan, simultáneas porque es todos el mismo día, en los mismos cuartos oscuros, todos los partidos políticos. Y obligatoria porque todos tienen que ir a votar. Y uno dice, ¿pero cómo votar? Sí, porque el que no va a votar, después cuando tiene que sacar la licencia de conducir tiene problemas, cuando tiene que sacar un pasaporte tiene problemas, cuando tiene que sacar el documento tiene problemas, porque no votó. Y por ley es obligatorio ir a votar. Y hay que votar. Digo, ¿cómo funciona el sistema? El primer punto son las alianzas electorales, frentes electorales. Se constituyen en primera fecha las alianzas electorales entre todos los partidos que decidan unirse para dar una oferta electoral común. 12 de junio, vamos a hablar del caso concreto de este año. 22 de junio, ya no solamente esas coaliciones definen quiénes son los candidatos, en algunos lugares con candidatos únicos, que la elección paso será solamente una testimonial, y en otros lugares donde hay competencia. Puede haber más listas de diputados, de intendentes, de concejales, de presidentes, o puede haber lista única. Después vienen las elecciones primarias y ya casi los que salen electos son los que van a octubre. Ahora, para que uno llegue a las generales de octubre tiene que haber cubierto todos estos pasos. Ya acá se cerró. El 12 de junio se define, si inclusive alguien llega al balotaje, se definió el 12 de junio quiénes son, no se pueden seguir agregando candidatos. Y hoy estas pasos juegan un rol 100% de comunicación, ¿no? Hay una tensión muy fuerte entre la política, los partidos, los candidatos, los frentes electorales, la agenda pública, ciudadanía, y la mediatización de todo el proceso. ¿Y por qué? Porque a veces hay cosas que parecieran ilógicas para la política, ¿no? Alianzas raras, personas que, como ha pasado en este proceso, miden 35 puntos de intención de voto, elección presidencial, pero se bajan y van de candidato a vicepresidenta, como fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Solamente por qué? Porque en su visión estratégica sabía que ella era la que más medía, pero que en el balotaje perdía, porque tenía el rechazo más alto. Entonces yo sé que gano con 35 puntos y el segundo tal vez saque 20, pero cuando vaya a la segunda vuelta el 60% nunca me votaría. Con lo cual empieza a jugar la estrategia política. No es solamente una cuestión del que más mide, sino es una cuestión de ganar. Entonces decíamos, estos tres factores empiezan a jugar con fuerza.
Y ahora decimos, ¿qué es lo importante cuando definimos una campaña electoral? La estrategia. Si vamos a ver la desesperación de candidatos, de decir, bueno, no veo mi spot en la televisión, o no veo mi valla con mi foto que digan, vótenme. Bueno, eso debo decirle que es lo menos importante. Eso debe ser la consecuencia de un proceso donde, a partir de la investigación, hay una estrategia política para ganar, y en base a esos parámetros, esa estrategia política para ganar, hay piezas de comunicación, spot, publicidad, vallas, el nombre que le querramos poner, pero es la consecuencia del proceso, no es lo que debe ser al comienzo. Decía, después vamos a empezar a entender cómo vota y por qué vota la gente, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué vota la gente como vota? Algunos dirán por el voto duro del partido, otros dirán en contra de otro, pero lo que se empieza a comprobar en los últimos, yo le diría, entre 4 y 6 años, es que la gente vota por su primer metro cuadrado. Y el primer metro cuadrado de la gente, que nace a partir de la investigación, es lo que te pasa todos los días. Y si alguien perdió el trabajo, va a estar su primer metro cuadrado enfocado a eso. Y si alguien tuvo un hecho de inseguridad, va a ser la inseguridad. Y si alguien tuvo un problema médico, será la medicina. Y así sucesivamente con la multiplicidad de factores que rodean a los seres humanos que difieren. Y al final del camino, lo que van a querer es verse en un espejo y a quienes están votando que sea lo más parecido a uno posible, no que uno se vea reflejado. ¿Cómo me construyo un reflejo y en quién me siento un poco más cómodo de todos los candidatos? Y después algo importante en una campaña electoral es cómo interpretamos los datos, porque hay abundancia de información, de encuestas, información en los medios de comunicación. ¿Cómo interpretamos los datos? Acá viene el primer paso estratégico, porque podemos contar todos nosotros con la misma cantidad de datos, pero hacer una interpretación distinta. Y la definición de la estrategia tiene que estar relacionada en cómo interpretamos los datos. Ahí vamos a entender cómo vota la gente, la influencia que genera, porque empieza a ver cada vez más lo que antiguamente conocíamos como los líderes de opinión, ahora son los influencers, ¿no? Y cómo empiezan de manera certera a influir en que a veces en el voto, no. Vuelvo a decir, el voto termina siendo algo multifactorial, donde cada una de estas cosas que vamos a hablar hoy terminan el día de elección con el voto. Y donde históricamente siempre parecía que el voto duro, ¿no? El voto de partido, era lo más importante. En algunos lugares lo sigue siendo. Habrá que ver hasta cuándo. No es una cuestión de si va a ser siempre lo más importante. Habrá que ver hasta cuándo. Porque en definitiva lo que se está hackeando es el sistema político. Hay un hackeo del sistema político donde la gente empieza a no encontrar respuestas cotidianas a los temas de todos los días y busca alternativas. Y muchos creen que la clave que ordena el sistema político es la oferta política. ¿Qué candidatos tenemos? ¿Cuántos partidos van a participar? Pero lo que viene demostrando las elecciones en distintas partes del mundo, que lo que ordena al sistema político no es la oferta, sino la demanda. Y si a la gente no le damos opciones de salida y de demanda, puede terminar votando a Trump, puede terminar votando a Bolsonaro y a tantos otros. Porque no encuentra la salida al sistema que ve que no funciona. Lo vivimos en la elección de México hace muy poco tiempo, donde durante 2 elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador había perdido la elección y todos decían que no iba a ganar, todos decían que se iba a equivocar, todos decían que era un peligro para México, todos decían y todos, tuvo la mayor campaña sucia y negativa que yo he visto en la historia y ganó. Hizo con 50% de los votos. ¿Y saben por qué ganó? Aún así que toda la gente supiera que era un peligro para México, que tenía graves falencias y riesgos a la ciudadanía. ¿Saben por qué lo votó Andrés Manuel López Obrador? Porque los otros 2 partidos políticos ya habían cagado todo. El PRI y el PAN cagaron todo, entonces prefiero votar a alguien que no conozco y que es un peligro para México antes que los 2 partidos políticos me arruinaron de por vida. Y ahí hubo un quiebre. Y no existe voto duro como el del PRI en México prácticamente en ningún lugar, con estructuras, con financiación, partido de gobierno, gobernó 70 años los mismos sin intercambiar. Todo pasa, todo llega.
Y después estamos con las nuevas tecnologías, ¿no? Esto que permite organizarnos diferente. Pero lo más diferente de las nuevas tecnologías es que le da la posibilidad a los ciudadanos de empezar a organizarse, de opinar. Y de que los medios de comunicación y los políticos empiecen a analizar la agenda de todos los días a partir de la conversación ciudadana. Porque hay un medio de comunicación que no está con los temas que habla la gente, le cambian de canal. Así de simple. No es una cuestión de que voy a bajar línea y esta es mi línea editorial. Si no es la línea editorial de la agenda de la gente que conversa y habla todos los días, te cambian. Y al político no lo votan, votan a otro. Entonces nosotros queremos permanentemente complejizar los procesos cuando son mucho más fáciles. El primer tema es sentido común. Y que a veces carecemos. Porque lo que van a ver, y seguramente lo vean en la próxima elección, que el voto cada vez es más líquido. ¿Qué quiere decir que el voto es más líquido? Que ese voto duro de decir el 40% nos va a votar solamente porque seamos del partido, antes era el 50%, ahora va a ser el 40%, mañana va a ser el 35%, después va a ser el 30% y va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque la gente empieza a seguir a líderes, causas, no estructuras. ¿Ahora es importante la estructura para ver? Sí, por supuesto, nadie dice lo contrario. Pero debemos empezar a ver que empieza a haber nuevos liderazgos, que empieza a haber una nueva conformación del voto y que no se puede subestimar a la sociedad, porque en definitiva la que va a tomar la decisión termina siendo la sociedad. Así que hablamos de un voto cada vez más líquido. Y también hablamos de que en política no hay certezas, ¿no? Puede haber sorprendidos. Fue una sorpresa que gane Trump. ¿Una sorpresa para quién? Para todos los que seguían viendo las encuestas y con el chip de la política tradicional. Para los americanos no fue una sorpresa. Estaban cansados los partidos políticos. Y Hillary representaba, pues si hubiera sido ilógico que gane Trump. A mí me tocó, ya hace 4 elecciones presidenciales, pero la última elección de Estados Unidos, hacer seguimiento de un estado de lo que se denomina en switcher. Vieron que en Estados Unidos se elige por electores, no importa quién saca más votos. De hecho, Hillary sacó más votos que Trump. Uno de esos estados fue Pensilvania. Y fue un acto de Hillary en Pensilvania y fue un acto de Donald Trump en Pensilvania. Y el chip de la política tradicional me decía, vas al acto de Hillary, en la arena de Pensilvania va a haber 15.000 personas. Trajeron a la cantante más conocida, Katy Perry, que va a cantar gratis para todos y después va a hablar Hillary. Bueno, interesante a priori, ¿no? Contra Donald Trump, que hacía un acto en una granja, en el campo, con 200 campesinos y algunos periodistas. Les puedo asegurar que la energía que había con esos 200 campesinos, lo que transmitían y lo que salieron de ahí, a lo que pasó con Hillary, nada que ver. La gente terminó el recital y se quería ir, se sentía estafada, no la quería escuchar. ¿Digo? Ese es el pensamiento estratégico. ¿Qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos en una campaña electoral? Sustentado en la mente de la gente y no en la mente de los políticos para definir una estrategia electoral. Porque empiezan a cambiar los patrones que ordenan el cerebro de la gente con respecto a la política. Y esto sí influye de manera directa con el voto. Cómo yo hago la concepción de por qué voto y cómo voto. Y si hay nuevas alternativas o si hay gente que se anima y desafía el sistema para nuevas alternativas. Pues además empieza a haber nuevas técnicas ya, la investigación de encuestas cualitativas, las cuantitativas. En el búnker hablamos un capítulo entero del neuromarketing y cómo, a partir de la tecnología, los que nos investigan saben mucho más de nosotros que nosotros mismos de lo que sabemos de nosotros. Saben más de nosotros de lo que nosotros mismos sabemos de nosotros. Porque juega el subconsciente, porque estamos en las redes sociales y esto de la creatividad y poner me gusta sin pensar. El corazón, no es casual que el me gusta sea un corazón, no es casual que las redes sociales se hayan impactado de manera transversal y que cada movimiento que nosotros hacemos en las redes, donde funciona el subconsciente, se obtiene información y nos chupan datos. Y no es casual que si estamos viendo hotelería, porque nos queremos ir de vacaciones, nos aparezca una publicidad del mejor hotel en el lugar que nosotros nos queremos ir de vacaciones. Y eso pasa con el sentimiento cotidiano de la política. La inteligencia artificial empieza a trabajar sobre eso y cuando se diseñan estrategias políticas,
que algunos no entienden por qué se dice lo que se dice y creen que están locos, como pasó con Donald Trump, ¿no? Que hablaba en contra de los que entraban ilegalmente a Estados Unidos y por eso creían que los latinos no le iban a votar, porque él hablaba en contra de los inmigrantes. Lo que no sabían que en la profundidad del cerebro de todos los latinos decía: yo quiero el latino, que no entren más ilegales porque sacan mi trabajo. Y además el que decía eso era el que vota. El que estaba en contra de Trump era el que no votaba. Y eso es cómo empezamos a darle profundidad. ¿Cuál es la básica? Decimos, y esto se ve en todas las campañas, ¿cuál es un problema común y un patrón común? La falta de empleo, ¿estamos de acuerdo? Creo que todos los políticos dicen: vamos a generar empleo, les vamos a dar trabajo. Donald Trump dijo: voy a ser el presidente que más empleo cree en la historia de los Estados Unidos. Nunca explicó cómo, ¿no? Pero no importa. Digo, ahora, cuando uno investiga un poquitito más profundamente, lo que la gente quiere no es más empleo, es cobrar más con el empleo que tiene, porque en las encuestas cualitativas te dicen: no, Daniel, pero yo no quiero trabajar más, no quiero que un político me dé empleo. Si laburo 16 horas por día, ¿cómo voy a querer trabajar más? Ahora nosotros decimos: vamos a darle más trabajo, y la gente sale corriendo. No quieren trabajar más, quieren ganar más con lo que hacen. Y con detalle simple empezamos a entender el error en el discurso político y en el mensaje político. Yo lo que queda claro que lo que no entretiene no llama la atención. Hoy la política tiene su característica de espectáculo. Porque hay otro gran mito: creemos que cuando hacemos comunicación política estamos compitiendo contra el del otro partido, estamos compitiendo contra otro candidato. Pero que no se dan cuenta que cuando hacen comunicación política le están hablando a la gente, le están hablando al ser humano. Y el ser humano, desde que se levanta hasta que se va a dormir, está frente aproximadamente a 2000 impactos publicitarios. La televisión, las vallas, el diario, la radio, las redes sociales, el celular, el hijo, la familia, 2000. Y para que la comunicación política haga efecto, tenemos que estar en el ranking de los primeros 10. No competís contra otro político, competís contra todo. El sistema de recordación entra por la mente del elector. Y el elector en el día recibe 2000 impactos publicitarios. Entonces, ¿cómo con creatividad, hablando de los temas que le interesan a la gente y no los que les interesan a los políticos, los temas de coyuntura, los temas que vemos en la agenda ciudadana, empezamos a ser certeros en la comunicación política? Hay otro gran tema, ¿no? Y he visto y he escuchado a muchísimos políticos hablar: no, pero la realidad es distinta. Yo conozco la realidad porque hablo con la gente. Yo sé de la realidad porque visito y me saluda mucha gente. Debo decirles que lo que importa es la percepción. La realidad es para juntarse en un café y charlar entre 4 o 5 amigos. Pero la gente vota y decide por lo que percibe, no por la realidad. Después podremos discutir qué es importante, no es importante, pero la percepción es lo que termina configurando un candidato político, a un gobierno, a una persona, a alguien que se equivoca. No importa lo que nosotros querramos comunicar, si en la mente del elector hay otra cosa. Un ejemplo concreto les voy a poner. Las famosas y conocidas fotos de Barack Obama con su perro. No sé si las han visto, las más, digamos, con más repercusión en redes sociales de todo político mundial, ¿no? Barack Obama con su perro. Y él estaba con su perro y su familia. Millones y millones de likes, de comentarios. Era la tapa de los diarios el otro día. Generaba impacto. ¿Y qué se le ocurrió al presidente de México, Enrique Peña Nieto? Me voy a sacar una foto con mi perro y con mi familia, porque si a Obama le va bien, a mí me tiene que ir bien, porque también soy político y presidente. La tuvo que bajar en menos de 2 horas. Porque la cantidad de barbaridades que le escribían. Entonces, ¿por qué era eso? Porque absolutamente todos los ciudadanos mexicanos pedían perdón y clemencia por el perro, porque sabían que nunca podía acariciar un perro ese tipo, que la familia era prestada, que no era creíble, que al perro le iba a pasar mal. Dejó de ser presidente y no tuvo más la familia tampoco, el perro ni les cuento. Entonces, lo que importa es la percepción. Por más que no, pero él le da de comer todos los días, lo quiere al perro, lo acaricia. Va a ser difícil que te crean. Pasamos de un sistema de un monólogo político, donde el político hablaba y daba discursos y gritaba, a la conversación ciudadana.
El que entienda que tiene que conversar en vez de hablar y escuchar más que hablar, habrá dado un paso adelante. Digo, profesionalización y especialización. Uno de los temas que tratamos en el búnker es el capítulo de consultoría política. Esto de, porque yo soy político, me las sé todas, empieza a funcionar mal. ¿Por qué? Porque hay otro que se prepara, que se especializa, que forma un equipo competitivo, que entiende y analiza la ciudadanía, que define propuestas, que define un discurso, contra otro que, digo, no la que nos pasa todos los días, no, pero si yo estoy con la gente todos los días y hablo todos los días, no, perdón. Una persona que es político y es candidato, habla con la gente que se cruza en la calle, le dicen lo que quiere él escuchar porque se lo están diciendo en el frente a él, y eso no tiene que ver con la realidad. Por eso son los roles, ¿no? Roles, especialización, profesionalización como dos grandes ejes. Por eso digo que el Tribunal Electoral está haciendo una maestría para aprovechar y empezar la profesionalización. Esto es lo que está pasando en el mundo. Lo más difícil de copiar en una campaña electoral es tener un equipo competitivo, profesional y especializado que conozca de contexto y coyuntura para poder incidir en un proceso electoral. Porque eso no se compra en el supermercado. Yo no voy y compro un equipo de campaña en el supermercado de la noche a la mañana. Eso se construye, se prepara, se entrena, se adapta al candidato. Se animan a decirle cosas que el candidato no quiere escuchar, a enfrentarlo, a tomar decisiones. Porque otro de los grandes problemas que tenemos muchas veces es que cuando uno está en la actividad política cree que puede opinar de todo. Y el candidato o el político o el gobernante se tiene que encargar de eso, de ser candidato. Y ser candidato es ser candidato. No es estar haciendo las encuestas, analizar los resultados, ver el spot, aprobar la fotografía, ver el afiche. No, candidato. Y tenés que usar la mayor cantidad de horas de tu vida para que seas el mejor candidato. Es difícil, no digo que sea fácil, Porque además la sociedad se enoja y empieza a pedir que se vayan todos, se enoja con la clase política cuando las cosas no funcionan. Y le reclaman a la clase política. Y ahí es donde entendemos que la verdadera estrella de la campaña es el ciudadano. Los que tienen que hablar de nosotros son los ciudadanos, porque eso va a entrar mucho más fácil, va a ser más creíble, va a ser memorable, más con historias emotivas. Digo, ser emotivos en una campaña no es ponerle un corazón al afiche, no, digo, para ver que empiezan a ponerle corazones en las redes sociales. No, un poquito más profundo que eso. Y esto es lo que hay que tener en cuenta a todos los que están en campañas electorales. Yo les hablé de profesionalización y especialización. Los todólogos rompen el equipo, el que sabe de todo, opina de todo, cree que sabe más que el otro, solamente por su condición de ser político. Nos pasa en la Argentina, que donde la pasión más grande que tenemos es el fútbol, ¿no? Y en Argentina decimos, todos somos directores técnicos, y criticamos al equipo siempre, y decimos que Messi no podría jugar, porque juega mal en la selección. Digo, para que analicemos el nivel de locura que hay, a menor escala en el sistema político pasa siempre esto. No, si yo ya gané elecciones, ¿por qué me van a venir a decir lo que tengo que hacer? Yo ya fui reelecto 3 veces. Bueno, hasta que venga uno que se prepare y que te gane. No es eterno, digo, del Imperio Romano a la fecha, podemos pensar varias cosas que creían que eran eternos. Bueno, hablamos de publicidad política. ¿Cómo hablamos de emocionalidad? ¿Qué es lo que mueve para hablar de emociones? Hay que investigarlo, porque a todos nos mueven emociones distintas. Por ahí, 2 o 3 o 4 que yo les diría que funcionan muy bien. El humor, la rabia, la ira, la resignación, la desesperación. Eso mueve emociones. ¿Cómo hacemos que nuestro relato político y nuestra historia que vamos a construir a lo largo de la campaña avance sobre emociones que verdaderamente mueven a los ciudadanos y los golpea? Obviamente que tiene una estrategia de medios, eso no se duda, que esto va atado también a la estrategia de medios, que los medios de comunicación juegan un rol central. No es que la tecnología viene a reemplazar a los medios, son cosas distintas.
Y en una campaña la clave es poder construir un sistema de comunicación, que ese sistema tenga el puerta a puerta, los actos o mitines, el tema digital, los medios de comunicación, las vallas, la publicidad estática, todo. Cuando logramos construir un sistema de comunicación encolumnado detrás de una estrategia ganadora, el resultado seguramente sea mucho más favorable de lo que nosotros creíamos al comienzo de una campaña electoral. Porque puede pasar que muchas veces las campañas electorales no sean solamente para ganar. Puede haber gente que usa una campaña para posicionarse. Puede haber otro, yo he escuchado hablar ustedes a veces del voto útil, ¿no? Votan a alguien solamente para que no gane otro. Bueno, empieza a haber candidatos útiles, que su único objetivo es de estar en la contienda electoral para que no gane otro. Y termina siendo la estrella de la campaña, porque es la diferencia entre ganar o perder. Cuando un candidato sabe que no puede sacar más del 40% de los votos, y no llega al 40%, depende de los sistemas electorales, ¿no? Digo, para ganar hay que sacar más del 40%, y no llega al 40%, tiene que ser que haya alguien que socave la base electoral del otro para poder tomar un atajo y un camino. Y eso es estrategia política. Ahora siempre nos empeñamos en cómo queremos ganar un voto más y nos traemos gente. Y no, eso no funciona así en la mente del elector. Entonces ahí es donde hablamos de investigación, de estrategia en una campaña electoral. Esto para mí es lo más importante hoy por hoy, el equipo, ¿no? Cómo construimos un equipo profesional, y voy a resaltar mucho esto porque verdaderamente creo que es diferencial. Y la consultoría política moderna va 100% hacia esto. Cada cual en lo suyo. Y quiero tener al mejor. Ahora, ¿qué pasa muchas veces en los equipos? No, si viene aquel, pues le pierdo el lugar yo. Pues yo me encargo de esto. Y si traen a otro, ¿cómo funcionamos con equipo? Con un sistema motivacional que nos permita ver que el éxito de cada uno de nosotros, el éxito grupal, va a ser el éxito individual. Motivación, liderazgo y conducción. Y trabajar con esto, ¿no? Con los egos. No, yo soy el que más me van a votar, soy el mejor, soy el que más sabe, soy, yo. El ego es uno de los grandes desafíos y problemas que enfrentamos en una campaña electoral. Condiciones y muchas cosas más que entre el ego, los todólogos, arruinan la construcción de equipos competitivos, equipos multidisciplinarios, equipos que ataquen a los problemas y no a las personas por competitividad, ¿no? ¿Cómo vamos contra el...? No, en vez de ver cuál es el problema, estamos viendo la culpa de quién es. Hay que ser originales, ¿no? A mí a veces me decían, no, tenemos una línea... No, a mí cuando veo en un equipo a alguien que es diferente, que es más raro, que dice cosas que muchos no comprenden, lo quiero dentro del equipo. Alguien, si todos pensamos igual es porque alguien piensa por nosotros. ¿Cómo somos originales? Pensamiento creativo, disruptivo. Eso nos da aporte en todas las campañas electorales. Siempre. Un amigo nuestro, el catalán Tony Puig, decía que cuando él trabaja, un especialista en ciudades, en municipios, él decía que lo que él llegaba a una ciudad y lo primero que buscaba era todos los que sean diferentes o raros. Y se los traía todos con él. Pues para el resto ya lo sabían todos. Bueno, este video lo vamos a pasar por alto. Digo, sepamos que siempre equipo mata gurú. Ese gurú, el que se la sabe todas, el que nos va a dar el camino y la solución mágica para obtener el triunfo, un equipo competitivo en la vereda de enfrente lo termina eliminando, ¿no? Digo, porque decíamos, no hay que llegar solo y primero, sino con todos y a tiempo. Y esto en las campañas es permanente. Con todos y a tiempo. El timing electoral, esto que hablábamos al principio, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, los millennials. Puede pareciera que está de moda y todos le quieren hablar a los millennials. Y los jóvenes empiezan a definir, y los jóvenes quieren saber de política, y los jóvenes se comprometen, y los jóvenes quieren espacio. Ahora, en el discurso político, ¿qué se dice? Los jóvenes son el futuro del partido. Los jóvenes son el futuro. Yo le digo, cuando dicen que son el futuro, muchachos, porque no están en la agenda, no les interesa a los jóvenes. Los jóvenes son el presente, ¿cómo el futuro?
Eso es una manera de decirles que lo único que quiero es quedarme en mi silla y que no me la saque nadie. Falta para que ustedes vengan. Ahora todos dicen, los jóvenes son el futuro. Te lo han dicho muchas veces de joven, me parece. Y esto pasa. Y cuando empezamos a entender cómo funciona la mente de los jóvenes, nos sorprendemos. Porque si no, el discurso político se dice, jóvenes son el futuro, oportunidades, empleo, recitales. Y voy a poner un pequeño video que usamos en México en la última campaña, que para entender a los millennials, que son el 40% del electorado, dijimos, qué equivocada que están todas las campañas, se equivocan de rumbo. Y los políticos no, tratando de abrir Snapchat, porque si abrían Snapchat le hablaban a los jóvenes, y sacaban la lengua a los presidentes de los partidos, y se ponían anteojos de colores. Y 3 minutos de este video con esta youtuber mexicana. Acabo de ver algo que me botó de la risa. El PRI tiene un grupo de millennials. ¿Qué con ese término? Yo quiero estar en la junta donde dijeron, ya sé, así le tenemos que poner, porque como son millennials, claro, se van a identificar. Son tan pendejos que cuando vean su nombre van a decir, yo tengo que estar ahí. O sea, no, terrible, no es como millennial, ok, chido. Está en tus manos, tú decides. A México le urge un cambio y los jóvenes somos los que lo podemos lograr. Saludos a los millennials. Votar es decir like en la democracia. Tienes que acercarte a los medios correctos y no necesariamente Snapchat. Y tal vez sí mantienen sus redes sociales, pero no me estás hablando de nada. O sea, mira la gran diferencia de la campaña de Hillary Clinton. This entire elaborate production is for Brianna, just to show her how important it is to me that she votes. A las cosas que pasan acá, por ejemplo. Eso, tienes que realmente meterte en el contexto, no puedes ser tan egoísta de pensar que solo porque saliste en YouTube yo te voy a pelar. O sea, no funciona así. Y por eso también a muchos clientes les digo, si tú no le sabes vender a millennials, cuando se muera el último baby boomer, vas a seguir existiendo tu modelo de negocio. Digo, porque además los millennials responden a liderazgos, a determinados patrones, empiezan a pensar diferente a lo que piensa la política tradicional. Causas, ¿no? ¿Cómo logramos monitorear y seguir a través de determinadas causas que sí penetran en la sociedad y que pueden llevar a dar un susto, ¿no? Fuerte. Porque entramos en la nueva era, en la era de la hiperconexión. Y yo recuerdo acá, hace ya algunos años, allá por el año 2007, creo que fue 2008, me quedé muy contento en uno de mis primeros libros y me entregaban el premio a Mejor Libro Iberoamericano de Comunicación aquí cerquita del Ministerio de Cultura. O sea, wow. Pero en realidad el libro mediáticamente damos discusiones muy fuertes porque me decían, el libro se llama Vivir Conectados, Sociedad y Política y Comunicación en la Era Digital. Y en el 2007 me decían, este chico está loco, ¿cómo vivir conectados? Eso es para algunos. Hace 12 años atrás hablar que a través de esta multiplataforma íbamos a construir las relaciones humanas y que va a haber un aparato, el único creado hasta el momento, que está a menos de 1 metro a las 24 horas de un ser humano, bueno, era como innovador, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo que menos hacemos con esto es hablar por teléfono. Lo usamos para sacar fotos, si se corta la luz para prender la linterna, las redes sociales para organizar la actividad de los hijos, para mensajería, para todo lo que se les ocurra, pero todo pasa acá. Y cada vez va a ser más. Y hay algunos que lo saben usar mejor y otros que creen que hacer campaña digital es mandar mensaje de texto o mandar WhatsApp. Y lo único que hacen eso es, les explico, pierden votos todos los días. Sobre todo cuando uno entra en la privacidad de la gente que no los quiere escuchar y hablándole de política. Esto me encanta, ¿no? Ya estamos en la nube. Que dicen, no, pero en aquel momento decían, lo digital, no es selectivo. No es si lo digital es bueno o es malo, si me gusta más o me gusta menos. Estamos en la nube. Y si alguien quisiera decir, no quiero estar, otro va a estar por él y va a crear su perfil y su identidad. Vamos a no menos de 10 a 15 años a que como cada uno de ustedes tiene un documento
una identidad para ir a votar, por ejemplo, cada uno de los seres humanos va a tener una identidad digital. Esto de me abro una cuenta en Twitter, me abro una cuenta en Facebook, campaña azul, no va a existir más. Cada persona va a tener una identidad digital que va a ser responsable por lo que hace y no hace. Porque acá, cuando salieron las redes sociales decían, yo puedo tener una identidad digital y una identidad real. No, muchachos, es la misma. El Photoshop para eso no sirve. Sirve para muchas otras cosas, ¿no? Pero para eso no. Identidad digital es lo que se viene y lo que va a ordenar este gran desorden mundial que hay con respecto a las nuevas tecnologías. No es una cuestión de censura o no censura. Es una cuestión, bueno, acá, después le digo mañana son los países que vengo y no dejan de sorprenderme con la cantidad de programas políticos que hay, ¿no? Uno va, radio, televisión, periódico, todo el mundo habla de política, pero ahora todas esas personas tienen una identidad. Cuando van a contratar un espacio de televisión, cuando tienen un espacio de radio, cuando abren un medio de comunicación. Ahora pareciera que las redes sociales no son medios de comunicación. Hasta que empezamos a entender que hoy juegan un rol protagónico, que no viene a reemplazar ni a la televisión ni a ninguno de los medios tradicionales, pero que sí son una herramienta de comunicación mucho más importante de lo que nosotros creemos o hemos conocido. Para poner un ejemplo, mientras se gastan en México millones y millones de dólares en descubrir las conversaciones entre los narcos mexicanos y no encuentran nada, ¿por qué? Porque tenían una nueva herramienta de comunicación. Y se descubrió que la herramienta de comunicación, ¿saben cuál era? Twitter. ¿Cómo Twitter? Y sí, si cualquiera puede abrir una cuenta con un perfil falso dentro de una comunidad y comunicarse con otro. Ah, pero entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Y porque es raro que cuando asesinan o matan a gente del otro cartel haya en Twitter cientos de tipos festejando la muerte de la gente. Y a partir de eso se descubre que la herramienta de comunicación era Twitter y se empiezan a descubrir un montón de cosas más. Que esto de las redes sociales, entender la profundidad de la comunicación y las relaciones cruzadas, es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y de otros grandes mitos, ¿no? Esta desesperación que hubo al comienzo de querer armar actos llenos de gente, porque si nos ven que tenemos un montón de gente, automáticamente la gente después nos va a votar. O si tenemos un montón de seguidores en las redes, quiere decir que tenemos un montón de votantes. No funciona así. Digo, sí funciona en la hiperconversación digital, que hoy es horizontal, que el modelo y el paradigma de la comunicación cambió, no es más de arriba hacia abajo, sino que es un gran sistema de conversación. La imagen, sí es importante política, por supuesto que es importante la imagen. Construirla cuesta mucho, destruirla es muy fácil. Que hay que entrenarse, que todos los que quieren hacer política tienen que entrenarse. Digo, tenemos que ser mejores todos los días. Yo a veces pongo el ejemplo del fútbol o de un cantante, ¿no? Nadie se le ocurriría a Messi decir, no, yo la verdad no voy a entrenar más. Gané todo con el Barcelona, soy el máximo goleador, un montón de campeonatos, pero no entreno más. Ahora, cuando alguien llega a un cargo, ya está, no busco unos asesores que me digan el círculo político, el círculo rojo, y ahí se terminó. Contexto y coyuntura, entrenar, entrenar, entrenar. Esto que hacen ustedes, por eso les da un valor diferencial, porque se están formando en técnicas donde va a haber un montón que creen que ya se las saben. Y eso no va a pasar así ni va a funcionar así. La comunicación no verbal. ¿Qué decimos cuando no decimos? ¿Qué hacemos y qué interpreta la gente cuando en realidad no dijimos nada? Porque decimos, ya no alcanza solamente con parecer, porque después se descubre. Y todo eso que hablamos de percepción mata realidad, siempre y cuando el ser de esa percepción sea como tal, porque si no se va a desvanecer. O la improvisación. Hablar de improvisación en la política, la improvisación se trabaja, le da frescura a la comunicación, le da frescura a los liderazgos. Y van a ver muchas veces, y se usa mucho en los debates, ¿no? Los debates presidenciales. Y yo, ay, ¿cómo dijo eso? Mientras hay un montón que van con las carpetas para decir todo lo políticamente correcto, el manual de lo que se debe decir, que eso obviamente no impacta ni en la sociedad ni en el que está del otro lado, hay algunos que preparan el debate para poder tener un formato y un chip donde la sociedad lo quiera escuchar. Y esto trabaja mucho en la improvisación.
Teníamos un amigo que ha estado acá varias veces en República Dominicana, que fue candidato presidencial en México en la última elección. Y la verdad que él sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar, porque era un candidato independiente. Y competía contra los dos partidos tradicionales más contra López Obrador. O sea, no había posibilidad. No medía ni 1%. Pero él había ganado su campaña de gobernador, la primera en la historia, siendo independiente. Y además de ser independiente, había sacado el 50% de los votos en la capital económica de México, en Nuevo León, en Monterrey. Y dijo, quiero ser ahora... Les puedo hacer lo que es muy difícil desde esa posición, ir a un debate y ser el ganador del debate. Y después, si sacás 4 puntos en la elección presidencial con 130 millones de habitantes, como tiene México, esos 4 puntos son muchos votos, ¿no? Muchos. ¿Y qué hizo en el debate? El principal tema que se discutía en la elección de México estaba relacionado con la corrupción y la política. La corrupción y la política, la corrupción y la política. En ese debate hubo 3 candidatos, los principales, los que hasta ese momento eran los principales, que habían llevado su debate, como lo hicieron históricamente, ¿no? Con las carpetas, y cuando venía el punto de la corrupción, decían todo lo que iban a hacer cuando sean presidentes, con la corrupción. Y decían, no, nosotros, el órgano de transparencia, castigaremos a los corruptos, irán a la cárcel, no importan del partido que sean. Y un discurso político sobre lo que la gente no les cree, porque no lo hicieron durante 100 años. Y hubo uno, dijo, mirá, yo la verdad que no tengo lugar, mi oferta electoral no tiene lugar en el electorado hoy, pero yo sí puedo hablar de la corrupción. Y distinto a cómo hablan todos ellos. Entonces hoy se preparan las estrategias de debate con soporte. Cuando digo con soporte, no es el soporte del papel, soporte de una estructura comunicacional, política, cibermilitante, como lo quieran llamar, que está detrás del debate para el momento indicado. ¿Y él qué dijo? Digo, es un sistema, para los que están en el Tribunal Electoral, un sistema muy interesante del debate mexicano, porque además cada candidato administra su propio tiempo. Entonces, si yo no uso mis 3 minutos para hablar y lo que puedo decir lo puedo decir contundente en 15 segundos, toco el timbre y me guardo tiempo. Y tengo más tiempo para hablar de otros temas. Y uno administra sus propios temas a lo largo del debate. Y justo le toca hablar cuarto. Y cuando le toca hablar de corrupción, después de que hablaron los otros 3, que no dijeron absolutamente nada más que lo que tenían escrito, y se comieron obviamente que la estrategia era del tema de corrupción, que es el más importante, hablen los 3 minutos. Lo básico, ¿no? Y él dice, bueno, Jaime Rodríguez Calderón, su turno, ¿cuál es su idea con respecto a la corrupción? Y él dice, al que roba le mocho la mano. Tiempo. Es el tema más importante. ¿Cómo? Sí. El periodista le pregunta, no, pero yo no voy a gastar mi tiempo, ya lo dije. Al que roba le mocho la mano. Y en ese mismo momento, tendencia en redes sociales, los cientos de políticos más odiados del país con el brazo cortado en sangre volando. Memes, la memética, ¿no? Sangre. Fue el tema. El titular de una etapa de un candidato que me dio 1% fue: al que roba le corta el brazo. Dijo, sí, voy a sacar una ley para que le corten el brazo. Es la única manera que van a dejar de robar. Sentido común aplicado a estrategia de comunicación con algo que parecía improvisado, con tendencia y tapa todo lo dieron el otro día. La improvisación se trabaja. Bueno, efectividad de los mensajes, saber a quién le estamos hablando, ¿no? La sociedad no la podemos tratar a toda por igual. Debemos saber quién es el que está del otro lado, qué le decimos, por qué se lo decimos, cuáles son sus motivaciones. Base de datos. Yo siempre digo, escucho que dicen, no, los políticos tenemos que enamorar a la gente. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Ahora, nadie pensaría en enamorar a otra persona si no la conoce, no la ve, no sabe de qué vive, qué hace. ¿A quién le hablamos cuando hacemos una campaña política? Porque la campaña política tiene etapas. Y en esas etapas, lo que no puede pasar es que en la etapa 1 pidamos el voto, porque va a ser el voto más caro que paguen en la historia. Etapa de presentación del candidato, etapa de enamoramiento, etapa de evangelización, para después pedirle el voto las últimas 72 horas, la última semana. Pero hay un desorden y un mareo en la baja profesionalización de las campañas electorales
que hacen cometer errores permanentes, nos hace entrar en crisis permanente. Y claro, una campaña electoral, vamos a vivir en crisis. Tenemos que estar preparados para eso, porque nos creamos nosotros mismos nuestras propias crisis o nos las crean los adversarios. Por eso hay que estar preparado, hay que entrenarse. Y para salir de una crisis siempre la respuesta tiene que ser más contundente que la crisis misma. Siempre. Monitorearla, no solamente hablar del círculo rojo, porque si no calmamos a la gente no se calma la crisis. Y entramos en un proceso de fake news, de noticias falsas que son ideales para los momentos de crisis, que impactan y que golpean, y que todas las campañas políticas y las regulaciones en la actualidad empiezan a tener este tema como un tema central. Lo que le ha pasado a Facebook, por ejemplo, a WhatsApp, la campaña de Donald Trump en los Estados Unidos. Una campaña donde de 180 medios de comunicación auditados, más de 160 hablaron de manera permanente, negativamente de Donald Trump. Y Donald Trump ganó la elección. ¿Cuál fue el error? Que todos los medios de comunicación entraban a la estrategia de Donald Trump. De las noticias que él tiraba o de las acciones que él hacía, entraban en el juego para decir que era mentira, y lo único que hacían era hablar de los temas que imponía Donald Trump. Bolsonaro en Brasil, con WhatsApp, hizo la redistribución más grande de noticias falsas y videos que puede existir en la historia. Vox en España, hace muy poquitos días, la última elección. Vox es un partido que crece de la ultraderecha pensando y construido a partir de noticias falsas y de cosas que podrían pasar y de hacer futurología. Y ahí, a partir de estos temas, nos surge la investigación, después de un año de campañas electorales, de sacar un nuevo libro. Un libro que, esto es mucho, el título está pensado muy a la Argentina, le voy a explicar por qué, le voy a dar un poco más de detalle. Pero un libro que el título es Mentirosamente. Cómo descubrir y combatir fake news. ¿Y por qué mentirosamente? Más allá de estar relacionado con la mentira, por supuesto. Porque en el discurso político se empieza a imponer la mentira. Y en la mentira se publicó un libro que es el bestseller y éxito máximo que hay hoy en la Argentina de libros editoriales, que es de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que su título es Sinceramente. Toda relación y conjetura queda solamente en parte de ustedes. Fake news, tema y desafío de la próxima. ¿Pero por qué? No porque esté bien o mal una noticia falsa, porque empieza a sacar candidatos de la cancha, porque empieza a romper sistemas, porque moviliza y genera grietas en la población. Dice, pero ¿cómo vas a crear una noticia falsa? ¿Cómo se hace? El primer tema es que las noticias falsas no hacen cambiar de opinión, radicalizan posturas. En uno de los capítulos del libro yo digo, dime a quién votas y te diré qué fake news vas a creer. Y a partir de que yo sepa qué fake news crees vos, sé a quién le va a ir esa noticia. Y me va a permitir radicalizar tu postura solamente para que vos en tu posición en la discusión política mantengas y justifiques tu relato. Para que sirva para autoengañarte y tener una posición distinta en la discusión política. Segundo tema. Los que hacen las noticias las hacen pensando en cómo actúa la mente del elector. Toman pequeños datos de la verdad para a partir de ese dato comprobable construir una gran mentira. El efecto de la bola de nieve, una vez que se hace rodar, cada vez es más grande. ¿Pero por qué? Porque las noticias falsas que se crean se hacen basadas en lo que tiene el lector en la cabeza. No es que van a cambiarle algo a alguien. Si todos nosotros creemos que hay un partido político que se va a romper, vamos a con una noticia incentivando eso porque al que está del otro lado le interesa que eso se rompa para tener más oferta electoral. Por ejemplo. Y esto sucede y funciona de manera permanente.
Muchos hacedores de fake news dicen la libertad de expresión, escondidos en identidades falsas, en perfiles falsos, en sitios de noticias que no existen. Hay cientos de URLs y lugares de alojamiento de noticias que lo único que hacen es tener un link para que todos nuestros partidarios lo puedan publicar en las redes sociales. Porque además nos da confianza y motivación. Vieron que teníamos razón. Y es peligroso. Porque además en las redes hay sed de desinformación, ¿no? Que no se calma con títulos solamente. Y después también tenemos que saber que hay cosas que la gente no quiere creer y al mismo tiempo cosas que no son ciertas, pero sí quiere creer. Entonces entran mucho más fácil esas noticias falsas. Porque las noticias falsas profundizan esas crisis, las promueven y desacreditan a alguien, golpean a alguien. Y sobre todo si estamos en preconceptos que además creemos y estamos convencidos que son así, más fácil aún. Y otro tema que es muy interesante es que cuando una fake news se impone, deja heridas, hace daño. No importa si era verdad o era mentira. Porque muchas veces la mentira termina siendo la verdad. Y hay un gran desafío cuando la mentira es la verdad. ¿Y cómo se actúa? Un caso en Argentina de un candidato a jefe de gobierno que 48 horas antes, primero las encuestas, le sacan que tenía cuentas en el exterior, fruto de la corrupción, muestran listados, extractos, Banco de Suiza, de Ginebra, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Y cuando se determinó que era todo mentira, ya había perdido la elección. Familias que se destruyen. Entonces ahí es como, y lo explicamos muy bien en el libro, salimos de una fake news. ¿Cómo se trabaja el contraataque? Porque lo mejor que nos puede pasar en una fake news es saber cómo salir de ella, porque nos pone en una posición de liderazgo. Es una oportunidad. Toda fake news es una oportunidad para retomar el liderazgo en una campaña o en un gobierno. Ahora, en el momento oportuno, de manera contundente, con creatividad, apelando al humor, la ira o la bronca de los ciudadanos, que fueron utilizados para ser partícipes y creadores de una noticia falsa. ¿Cómo operamos en esa noticia? Y viene algo más profundo todavía, que son las deepfakes. Las deepfakes entran con video, donde ustedes van a ver, por ejemplo, a un candidato acá muy conocido a presidente diciendo algo, moviendo la boca y hablando de ese tema que nunca dijo, como le pasó a Barack Obama. Con 57 horas de trabajo humano y tecnología intervinieron cuando él habló de Donald Trump, le cambiaron todo el discurso y fue tendencia nacional y se ven todos los medios de comunicación. Ahora, hasta que él explicó que eso era mentira y pasó y la duda, pero si yo lo vi, lo dijo. Lo primero que dijeron, yo lo vi. Cuando lo primero que dicen, cuando es mentira, no, pero si lo estoy escuchando y te mando el video. Y es una discusión eterna. Gran parte de eso sí, porque nace de algo que es real para construir un gran relato de investigación, inclusive de robo de información, de hackear una campaña, porque además te distraen, porque te tenés que dedicar a contestar eso para seguir con tu campaña y con tu estrategia. Y ahí es donde empiezan a operar las estrategias de los distintos partidos. Digo, la política es 100% pasional, eso ya no tenemos duda. Y en lo pasional no usamos lo racional. Entonces cuando vemos algo que nos conviene para nuestro sector, para nuestro partido, o que fortalezca nuestra posición, lo vamos a hacer. Por eso ya hemos detectado y se han visto que los propios comandos de campaña de determinados candidatos tiran sus propias fake news. Esto es novedoso. Nosotros mismos creamos nuestras noticias que hablan mal de nosotros para poder contraatacar y tomar una posición de liderazgo. Porque no solamente están destinadas a desinformar, sino a autoengañarnos para que continuemos en el trabajo que hacemos todos los días.
Y una noticia falsa es una mentira, no es que tiene atenuantes, sea algún periodista, un rumor, un hecho no confirmado, una operación de prensa, una noticia parcial o una opinión. Una fake news es una fake news, es una mentira. Dime a quién votas y te diré qué fake news crees. Donald Trump hace muy pocos días, en el medio de una conferencia de prensa, cuando le hacen una pregunta que él era incapaz de responder porque lo ponía en una situación muy compleja, en una situación crítica, y así delante de todos los periodistas, al que le hace esa pregunta, ¿qué le dice Donald Trump? Tú eres fake news, el que sigue. Y el periodista se quedó como diciendo, ya está. Tu pregunta es falsa. Y otro tema que tenemos que tener en cuenta de por qué entran las fake news, porque quien engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Esto lo decía Maquiavelo hace 458 años. No es que las fake news son un fenómeno nuevo, sino que han hecho un sistema de complejización que ha ayudado con la mano de obra de la gente voluntaria a través de las redes sociales, hace que eso tenga muchísimo más impacto. Digo, ¿cómo las combatimos, no? Los memes son un factor para eso, el humor. Toda fake news tiene y aparece en sus memes, que es lo que hace que uno lo comparte porque fue gracioso. Y lo vas a tener a Homero Simpson haciendo algo, y vas a tener a otro moviéndose para otro lado. Y el humor, la bronca, la indignación, funcionan en el fortalecimiento de las noticias. Y hay unas cosas a tener en cuenta para los procesos electorales, sobre todo cómo salir. Primero, no perder la calma. Lo primero que genera una fake news es miedo, incertidumbre y dudas. Te puso en un escenario complejo. ¿Qué es lo primero que se hace? Contestar por teléfono celular, ahí uno decir, es mentira lo que están diciendo. Pisaste el palito, entraste en el juego de la fake news. Segundo error, aquí está mi comunicado de prensa. ¿Quién lee un comunicado de prensa en las redes sociales? No existe. Ahora, sí empieza a haber gente que tiene inteligencia a la hora de responder. Con humor, con ironía, depende del caso. No es que hay un manual, depende del caso. Hace muy poquito tiempo a una pareja le decían, y era la tapa de la principal revista de ese país, que la mujer lo había dejado. Pero no solamente que lo había dejado, que se había llevado los 2 hijos porque él podía ser abusador o golpeador, y era la tapa de la revista. ¿Cómo fue la respuesta ante este caso? La pareja, que supuestamente estaba separada, que no se hablaban, que le habían robado los hijos, que era abusador, los 2 juntitos en el auto con la tapa de la revista, y le dice, oye Mark, dicen que nos separamos y que te saqué a los niños. Y los 2 riéndose de lo que era una noticia falsa donde te pone una posición de liderazgo de decir, qué hijos de puta que son estos tipos. La victimización. Digo, tiene que haber un cerebro pensando y trabajando de manera profesional y especializada ante cada situación. No perder la calma, no enojarse. Porque cuando nos tocan cosas sensibles, familiares, personales, uno reacciona. Silencio, no eterno, hasta definir una estrategia de contraataque que nos tome una posición de privilegio. Y después de ver toda la película, no importa la foto de lo que están diciendo, aprovechemos a ver toda la película, no mentir, porque si volvemos a cometer un error, contestar mal, mentir, lo único que hacemos es alimentar de manera permanente una noticia falsa. Porque en definitiva, lo que importa es la percepción y lo que le va a quedar a la gente en la cabeza, no la verdad. La fuerza y la veracidad de los hechos cada vez en el imaginario y en la construcción colectiva de opinión pública, de opinión, de posicionamiento, de imagen positiva de un político, es la percepción. Ahora, lo que pasa generalmente es que cuando queremos aclarar terminamos oscureciendo la situación. También hay que impactar primero, ¿no? Y con creatividad, no con la rigidez de la política. Por eso el trabajo en equipo. Esa es la verdadera cuestión. ¿Cómo salimos de una campaña sucia o negativa? Donde se esconde en la cara y lo primero que tenemos que hacer es descubrir quién está haciendo esa noticia falsa y por qué la hace.
porque eso nos da la posibilidad de tomar nuevamente una posición de liderazgo. Porque si vamos a esperar que solamente una cuestión de control diga si está bien o está mal, y generalmente la legislación va mucho más lento que la realidad. Y si no llegamos al día de la elección, y el día de la elección es tarde, porque la gente ya votó. Nosotros llamamos el día D. El capítulo del búnker del día D habla específicamente de la construcción del día de la elección y de todo lo que no nos tiene que pasar cuando llegamos al día de la elección. Porque si no es tarde. Porque hoy la gente se rige por el contexto y la coyuntura. Y los jueces fallan muchas veces por contexto y coyuntura. Porque la presión social cada vez es más fuerte. Ya vamos terminando. Ciudadanos centro de la escena. Sepamos en una charla de comunicación política como la que estamos teniendo hoy, que no es la comunicación, es la política. Nos pasa en este momento en la Argentina. Dicen, no, porque Macri era muy bueno comunicando en campaña, pero es malo comunicando en gobierno. Si los problemas de un país fueran problemas de comunicación, se cambia el director de comunicación y se terminan los problemas del país. No podemos simplificar a la política. La comunicación es lo que viene a dar valor emocional a los liderazgos, a los partidos, a hablar el mismo idioma de la gente, a generar emociones, a generar diferencias, contraste. Por eso, si bien en República Dominicana estamos todavía con la primera temporada del búnker todos los sábados a las 10 de la noche, le voy a dar el anticipo de lo que es la segunda temporada, con un pequeño video de 1 minuto hablando de las campañas políticas, de la consultoría política y lo que es la previa al Congreso Iberoamericano de Comunicación Política que haremos 28 y 29 de agosto acá en República Dominicana. Un pequeño video. Esto es el Búnker, el primer programa de comunicación y consultoría política. El lector es cada más poderoso porque elige por lo que le pasa todos los días, a él y a su familia. No importa cuál sea la verdad, lo que importa es cómo se percibe. En una campaña exitosa, equipo mata gurú. Quienes se olvidan de la gente no tienen ni idea de lo que hablan. La comunicación solo tiene sentido cuando hay alguien que escucha, si no, no hay. Lo peor que puede haber en una campaña política es democracia. De ahí que hubiese grandes aciertos y también grandes cagadas. Si el candidato no llega al corazón de la gente, no gana la elección. Se terminó la época de los todólogos y los gurúes, que venían con sus libros secretos llenos de fórmulas mágicas que nadie comprendía. Puedes mentir, pero no puedes ocultar tu personalidad. La gente dice, ¿dónde busco que pueda haber una solución a lo que a mí me pasa? Esto es un juego pero muy serio. A ti te pagan, a ti te contratan, a él le votan. Un tip. ¿Quieres ganar hoy en día? Fragmenta el voto de los demás. Porque en ese cuento de que participar lo importante es mentir. Lo importante siempre es ganar. Todos los ciudadanos, en realidad, ejercemos de políticos. Esto es el Búnker. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, aprovechando que estamos aquí en República Dominicana y sé que hay preparado para algunas preguntas, dudas, puntos distintos, podemos debatir y discutir, así que vamos a organizarlo un poquitito, Jorge, si te parece. Cómo no, primero déjame reconocer la presencia del magistrado Román Jaques, presidente del Tribunal Superior Electoral y el creador de todas estas maestrías, ejecutando las ideas de formación, de capacitación, de compartir conocimientos con todos y con los representantes de los partidos políticos. Quiero que sepa, Daniel, que aquí hay representantes y altos directivos de muchos de los partidos políticos que operan actualmente en la República Dominicana, además de abogados, sociólogos, psicólogos, técnicos, expertos en derecho electoral que han venido a escucharte y que cursan la maestría. También quiero reconocer la presencia de la doctora Nidia Paulino, que es la representante de la Cumbre de Comunicación Política, directiva mundial de la Cumbre, aquí en República Dominicana a través del Grupo DIER, que es la que trae a Daniel Iboco, que está con nosotros ahí adelante.
justamente en el centro de en la mesa principal también está el magistrado Joselino Martínez, quien es miembro suplente de la Junta Central Electoral y profesor de esta maestría. Así es que estamos en confianza. Vamos a hacer dos rondas de 3 preguntas. Las 3 corridas para evitar diálogo. Preguntas, no exposiciones, ni teorías, ni demostraciones de conocimiento. Preguntas. Eso lo haremos después, en un momentico en privado, que habrá a ver aquí con Daniel, que acaba de llegar de Argentina, vía Punta Cana, y manejó de allá para acá, para estar aquí. Así bajé en Punta Cana y no me pude quedar ahí. Exactamente. Bueno, a la vuelta. Considérenlo. 2 rondas de 3 preguntas. Vi una mano por aquí. 1, 2. ¿Quién es 2? Allá, 3 allá. Sí, buenas noches. Leonardo Suero. Quería preguntarle sobre la política argentina. ¿Puede existir en Argentina una tercera vía a partir de que Cristina, Scioli y Comparte son malos pero son conocidos? Y Macri, que es relativamente nuevo, también malo y es conocido. ¿Puede haber una tercera vía? Hoy ganamos tiempo y la va respondiendo. Sí, es muy breve. Julio Alejo. ¿Por qué la comunicación no es democrática? 2. Y Pavel de Camps, la tercera. Las campañas disruptivas apoyadas en las redes sociales, ¿puede garantizar elecciones? Bueno, vamos a las 3 preguntas muy interesantes. La primera del escenario argentino. Hoy en Argentina hay un sistema de polarización. No hay lugar para tercera fuerza. Esto de que es malo o no malo, yo siempre digo que es subjetivo, es lo que hay. Entonces, cuando en un país todos los políticos son malos, yo digo, debe preocuparse la ciudadanía, porque los políticos no vienen de Marte ni de Júpiter. Es lo que hay en el país y es el fiel reflejo de lo que es el país. Primer tema. Con lo cual te diría que no pasó en el 2015, que sí hubo lugar para una tercera fuerza que sacó 20%. Hoy la tercera fuerza que se terminó constituyendo a partir del 22 de junio, como les contaba hoy, que fue el cierre de las candidaturas, se llama Roberto Labaña, que todos los días tiene que salir a explicar por qué es candidato, porque nadie le cree que sea candidato. Con lo cual, está en una situación compleja. Acá vamos a un escenario muy cerrado, donde partimos de 2 candidatos que van a tener entre 35 y 40 puntos en primera vuelta los 2. No veo eso. Lo de la comunicación no es democrática. Eso es algo que usamos mucho, como bien decía Jorge con respecto a las preguntas, donde a veces, quiero felicitarlos por la pregunta concreta y concisa, uno empieza a dar opiniones, ¿no? Y en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, antiguamente en las primeras citas había preguntas. Vinieron los asistentes, la principal queja que hacían es que no haya más preguntas. Pues agarraban el micrófono, hablaban 15 minutos y decían, yo no te vine a escuchar a vos, vine a escuchar al que está hablando. Así que, felicitaciones por lo concreto. Pero digo, lo de la comunicación no es democrática, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede en la práctica real en las campañas? Como todo grupo diverso, cuando hay líneas internas diversas, cuando se define la estrategia de comunicación, hay un montón que no están de acuerdo, porque creen que es una equivocación, porque lo dijo otro, porque lo dijo mi competidor interno y si hacen eso, él va a ganar puntos y yo no. Entonces, lo que hacemos cuando se define la estrategia, después que se discutió, de que se habló, y el líder, el conductor de ese proyecto político dice, por acá vamos, no es más democrático. Todos vamos a decir lo mismo. Va a haber una unificación y una conducción vertical comunicacional a lo largo de la campaña. No puede ir diciendo cada uno lo que se le ocurre, lo que le parece. Por eso tratamos de desafiar con frases como esas. Y Pavel decía lo de las redes sociales. Mirá, a mí no me consta que con redes sociales se pueda ganar una elección. Pero lo que sí te aseguro, que se puede perder una elección. El 95% de los escándalos en Latinoamérica nacen en las redes sociales. Elecciones, destrucción de gobiernos, de personalidades, de candidatos que quieren ser y no terminan siendo. Eso sí, ahora ganar, yo creo que ganar es una multiplicidad de factores, donde las redes sociales cada vez juegan un rol protagónico, pero no significa que porque hagas una buena estrategia de redes ganes una elección. Bueno, yo esta noche voy a hacer al pollo, no sé ustedes, yo voy a hacer al pollo. 3 preguntas más. 1, 2 y 3. Sí, Pablo Vicente. Daniel, ¿quiénes deben de constituir el equipo de campaña?
¿Personal interno del partido o personal externo? ¿Quiénes lo constituyen? ¿O quién sería el ideal para constituir ese equipo de campaña? ¿Quién me dijo dos? Allá. Pásale ahí. Buenas noches, gracias. Dionisio Rodríguez Restituyo. ¿Cómo aplica la deshumanización de la política por esto de fake news y que el votante es un metro cuadrado? Es un pensamiento. No sé si me entendiste. Y 3 fue allá. Saludos. Desde el punto de vista de la estrategia, los medios internacionales nos han hecho creer que en Argentina, para que una propuesta electoral gane, tiene que llevar un peronista. ¿Eso es cierto? Bien, vamos a una pregunta. Equipo. Muy buena pregunta. ¿Cómo se constituye un equipo? ¿Quién es el indicado? En primer lugar, el candidato tiene que ser candidato. Primer gran tema y errores que se cometen, ¿no? Porque quiere, además, ser jefe de campaña, quiere tomar decisiones en todos los temas. El candidato tiene que trabajar de candidato. Segundo tema, jefe de campaña. El jefe de campaña, ¿quién es? Alguien que entiende la política del lugar y que es de confianza del candidato. A partir de estos dos ítems básicos para definir un jefe de campaña, cuanto más sepa de comunicación mejor, cuanto más sepa de estructura mejor, pero digo, confianza del candidato, es clave esto, ¿no? Y entender la política local. Segundo eslabón. Y el tercer eslabón clave, el estratega. Que desde mi punto de vista y lo que he visto en la práctica, cuanto más descontaminado esté de la realidad que vive todo el día el candidato, el jefe de campaña y el equipo, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque su único objetivo va a ser ganar, porque viene con contextos totalmente distintos, porque no tiene compromisos ni quiere ser ministro, diputado, senador, ni alcalde en el futuro, ni secretario, ni concejal. Su único objetivo es ganar y una vez que ganó, terminó, le dio la mano y se fue. O puede seguir ayudándolo en el gobierno. Y a partir de ahí se constituye el equipo en lo que yo digo para mí es la trilogía ideal en un equipo de campaña. El candidato, el jefe de campaña y el estratega. Después digo, ahí empezamos con la complexión. ¿Quién hace los spots? Que en base a la estrategia. ¿Quién es el investigador? El encuestador. Digo, después tiene un montón de variedades según si hablan de una campaña municipal, una campaña gobernador, en México que son muy fuertes, o una campaña presidencial. Pero estas son las tres básicas. Miren, vengo de un caso muy interesante. 2 campañas presidenciales donde me hizo recordar tu pregunta, la misma discusión con el candidato, donde él decía que no podía nombrar a nadie jefe de campaña, no hay nadie que tenga las condiciones y él quería definir todo, ¿no? El candidato quería estar en todo, ¿sería él mismo su jefe de campaña? Es imposible trabajar así, porque mientras vos estás trabajando de candidato yo necesito a alguien que trabaje de jefe de campaña y que tome decisiones. ¿Quién? Alguien de la política y de confianza. La otra pregunta era deshumanización, me dijiste, y la segunda parte era... ¿Cómo se explica la deshumanización y que la gente vota por el metro cuadrado? Bien. Deshumanización, todo lo contrario, no digo que sea todo, hoy es 100% pasional la política. 100% pasional. Cuando yo hablo del metro cuadrado, significa que la definición del voto de los ciudadanos, al final del camino, termina siendo por lo que le pasa a él todos los días. Su primer metro cuadrado de tu vida. Y si vos perdiste el trabajo, vas a estar preocupado con alguien que te encuentre una solución a ese problema. Y si tuviste un hecho de inseguridad y lo único que tenés que hacer es en tu casa poner rejas para vos vivir sobre rejas y los delincuentes en la calle, alguien que le encuentre la vuelta a eso. Por eso la radicalización, por ejemplo, de Bolsonaro, porque supo comprender que la gente estaba totalmente enloquecida, que los delincuentes estuvieran en la calle, los narcotraficantes manejaran todo y la gente normal estuviera dentro de su casa tras rejas. Digo, eso es el primer metro cuadrado, pero no tiene que ver con la deshumanización. Cada vez son más humanas y cercanas el 1 a 1. Ya no existe más ese discurso de plaza que es un discurso emotivo y convenzo a todo el mundo. Es todo lo contrario, es 1 a 1, mucho más cercano, ciudadanos protagonistas y pensando cuando diseñas tu sistema de comunicación en el primer metro cuadrado de la gente. Y habíamos dicho de que si para ganar Argentina hay que votar un peronista. Bueno, Macri es presidente y no llevó a nadie peronista. O sea que Macri va a romper 2 mitos. Primero, haber ganado sin tener ningún peronista. Segundo, ser el primer presidente no peronista que termine su mandato. Y ahora tuvo que recurrir a un peronista. Con la fórmula de vicepresidente. No, pero son mitos. Yo les voy a explicar.
acá donde también los partidos juegan un rol muy importante, el peronismo logró construir un mito como lo había hecho el PRI, que se terminó de vencer ahora con López Obrador. ¿Cuál es ese mito? Esto que comentás vos. Pero ¿qué pasa? El peronista va desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Entonces yo te contestaría, en Argentina todos somos peronistas. Peronista es el partido de gobierno. Entonces fueron construyendo algo, porque es lógico, digo, Menem de la derecha, pasar a, no sé, a Cristina con un perfil más de izquierda, si se quiere. Digo, estoy convencido que las ideologías cada vez juegan menos este juego. Pero lo que pasa en la Argentina es que hoy, si no tiene que tener un peronista ahí, pero si hay 4 partidos, peronistas, que se dicen peronistas en los 4 partidos. Porque perdió la identidad de partido como ustedes la conocen acá, que alguien es de este partido y vos sos del partido. No, no. Allá los partidos políticos en Argentina no existen. No existen. El peronismo fue en la última elección legislativa y sacó el 6% de los votos. ¿Por qué? Porque los dirigentes que se dicen ser peronistas estaban en otras listas. Los partidos políticos en Argentina, lamentablemente, porque en un sistema democrático que construyó los partidos políticos, terminaron siendo un instrumento jurídico para armar alianzas electorales y coaliciones electorales que te permitan ganar una elección. De hecho, el partido peronista no va como partido peronista en la elección, porque el de Cristina se va a llamar Frente de Todos. ¿Qué es Frente de Todos? Una coalición de partidos, de 12 partidos, donde uno de esos partidos es el peronismo, que no se llama peronista, porque si no sería muy chiquitito ya. El Partido Radical, como el PRO, que es el partido de gobierno, van en un frente que se llama Juntos por el Cambio. Juntos somos el cambio. ¿Por qué? Porque estos nombres y alianzas electorales se le ponen a los frentes todos los años o todas las elecciones distinto. Es indistinto el nombre. El de Cristina anterior se llamó Unidad Ciudadana, el anterior era Frente para la Victoria. Porque cuando uno se presenta legalmente a una elección, se juntan los partidos y los apoderados designan una denominación que se llama alianza transitoria para enfrentar ese proceso electoral. El gobierno se llamaba Cambiemos y ahora se llama Juntos por el Cambio, porque lo que le reclamaban era la apertura, el diálogo, trajo algún peronista, Juntos por el Cambio. En el kirchnerismo, Frente de Todos. El de La Baña es Consenso 2030. Pero digo, hasta cometen errores con los propios nombres de los partidos, ¿no? Digo, Consenso 2030, pero querido, sos candidato ahora. Y sabés que entonces ya estás pensando que nadie te va a votar y que te tendrán que votar en el 2030. En esas construcciones hay muchos errores porque se incorporan partidos, no porque el nombre de aquel, el nombre de este, está en la discusión chiquitita y no en la discusión estratégica. Pero eso pasa con el peronismo en Argentina. Bueno, muchas gracias. Un gusto haber estado acá. Agradecerle a Daniel todo el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros, a nombre del Tribunal Superior Electoral. Voy a hacer formalmente entrega de estos 3 libros acá a la mesa, Jorge, si te parece. Ah, lo que usted diga, ¿no? Guardándome el mío no hay ningún problema. El tuyo está guardado, ¿no? Ya yo vi. Va a tardar en llegar a Dominicana. Ya yo vi que me quedé sin libro. Bueno, el aplauso de nuevo para Daniel. Agradecerle a nombre de todos su participación. Daniel, como le decía, es un gran amigo, tiene mucho sentimiento dominicano. Agradecerle al presidente que ha estado con nosotros, que ha estado todo esto, y que recuerden lo que decía Felipe. Todo esto es gracias a ese esfuerzo, a esa creencia que tiene el Pleno del Tribunal Superior Electoral en la formación académica, en la formación de contenido que deben tener todos los integrantes del sistema político electoral. Así que de nuevo, muchas gracias. Un poco de publicidad. Recuerden que Daniel volverá mañana estará en una rueda de prensa anunciando este evento. Este evento es los días 28, 29 de agosto. O sea, dentro de prácticamente 2 meses. Aquí está Nidia Paulino. Me dijo ella que a los que se inscriban hoy y avancen algo, le va a dar un descuento. El precio es 200 menos el descuento que ella le va a dar. Así que aprovechenla hoy para que se inscriban ahí. Entonces, el sábado estará grabando el búnker. Lo podrán ver en vivo en la grabación local del búnker en la noche, a las 10 en Antena Latina. Y ya entonces en agosto estarán de nuevo con Daniel Iboca. Así que muchas gracias. Y hay un momentico aquí, un espacio para conversar con él en privado, algunas fotografías, porque en un momentico nos lo llevamos a alimentarlo, porque la verdad es que le hemos sacado el jugo. Gracias, Daniel.